Bien, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por asistir. Hoy es una edición especial del programa Sapiens del Centro de Pensamiento Libre para la Sociedad. Tenemos un evento importante relacionado con la problemática de las bebidas azucaradas, sus daños en la salud y el contexto de la tributación. Y para tocar este tema hemos invitado como ponentes al médico Leonardo García Rojas, él es especialista en salud ocupacional, también en temas médico de la Federación Colombiana de Médicos y secretario del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. También tenemos al PhD Bernardo Useche, especializado en salud pública de la Universidad de Texas, presidente de la Junta Directiva del Centro de Estudio y Trabajo. Ellos nos van a hacer dos ponencias, Marco, y luego tenemos también como invitados para hacer un comentario sobre este tema y las ponencias que se van a presentar al ministro de Salud, señor don Augusto Galán, es un médico especializado en cardiología por el Baylor College of Medicine del Methodist Hospital de Houston, en Estados Unidos, y también el señor don Fernando Salgado Quintero, quien es especializado en medicina tropical y en administración de servicios de salud. Fue director de la clínica San Pedro Claver, entre otros. Para la parte de conclusiones, contamos también con dos personas invitadas, la señora doña Sandra Leventhal Rosenberg, psicóloga especializada en psicología positiva. Ella ha sido ex candidata a la Cámara por el Atlántico en la corriente del nuevo liberalismo. Y al señor don Hugo Poveda, ex candidato también a la Cámara de Caldas por la coalición Juntos por Caldas. Él es economista, especializado en derecho tributario, en gobierno y finanzas públicas. También, por supuesto, nos acompañan gran parte de los miembros del Consejo Editorial del Centro de Pensamiento Libre, y por supuesto un saludo a nuestro director y a nuestro presidente. Y bueno, damos la bienvenida a todos y agradecer su presencia y a la asistencia de todo el público que nos ve por las redes sociales, YouTube y Facebook, también por Space que se está haciendo en este momento en Twitter. Bien, vamos a introducir un poco el tema porque esto saltó a los medios de comunicación en Colombia y durante, bueno, esta temática, y durante los últimos 30 años, pues bueno, se han tratado de mejorar a nivel mundial, ¿no?, los aspectos de la higiene de los productos alimenticios. Se han alcanzado mejores niveles de seguridad, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, vía las agencias federales, en el caso de Estados Unidos, con funciones de seguridad alimentaria como la Food and Drugs Administration o los servicios de inspección y seguridad alimentaria. Asimismo, el Departamento de Agricultura y, en fin, control de enfermedades. Desde 2006, en los países europeos también se están poniendo las bases para establecer procesos que permitan la consecución de determinados objetivos para cumplir los parámetros nutricionales de los alimentos y las bebidas, en especial en concreto con el azúcar, pero también en alimentos con la grasa y el contenido en sal, pero también la protección de los ciudadanos con otros aditivos y componentes utilizados en la industria de la alimentación. Es el caso del bisfenol A. Por cierto, a este sujeto en el año 89 los biólogos estadounidenses notaron que esto multiplicaba de manera normal las células que se controlaban desde el laboratorio. Y ahí se demuestra que el bisfenol, por ejemplo, que el bisfenol A es un estrógeno sintético utilizado en ciertos plásticos y actúa como un disruptor endocrino. Desde entonces, 93% de los estudios
financiados con fondos públicos, han confirmado los hallazgos y la industria del plástico que se utiliza han hecho el tratamiento científico de contraofensiva a esta polémica, creando estudios también para evitar las medidas que prohíben la utilización de estos productos en la alimentación. Y la pregunta que cabe aquí, ¿estamos condenados a ignorar los efectos reales de todo este tipo de productos y aditivos que se utilizan en la alimentación? Esta instrucción de la ciencia, fines engañosos, ¿acaso no es aquello que se ha dado por conocer como la agnología, es decir, la ciencia para producir ignorancia? Existe una batería de recomendaciones, legislaciones a nivel mundial y estos mecanismos regulatorios, muchos de ellos emanados en estas agencias de seguridad, nutren, por ejemplo, en la Unión Europea, medidas a través de impuestos especiales o impuestos de valor añadido que son de estímulo o desestímulo fiscal para los operadores económicos de estas industrias. La Comisión, por ejemplo, Europea ha tratado también este tema para proteger a agricultores, ganaderos y consumidores de la Unión Europea. El impuesto a la bebida, de las bebidas azucaradas, obviamente es una medida adoptada por más de 70 países alrededor del mundo, 21 estados en la región de América Latina, y en palabras de la Organización Panamericana de la Salud, se trata de una política eficaz en busca de prevenir enfermedades, como también evitar diabetes, enfermedades cardiovasculares. En Colombia, en 2016, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, puso la propuesta sobre la mesa. Los argumentos técnicos presentados y el respaldo nacional e internacional avalaban aquello junto con las instituciones académicas. La industria hizo su tarea y varios congresistas no permitieron que pasara la propuesta, embrollando el debate, y así que liquidaron aquello antes de que naciera esta propuesta. Bien, una reflexión que en el movimiento nos hacíamos, o me permitía yo hacer, es que ¿por qué el cerebro humano puede pensar? En algún momento de la evolución comenzamos a cocinar los alimentos, lo que aumentó el número de calorías y esto permitía mantener el número de neuronas. Calorías era la clave. Pero lo paradójico es de que esta es una solución, pero es un problema. Solución biológica, evolutiva, pero un problema ahora en la alimentación industrial transformada. Ahí estamos, hemos topado con la evolución. Para pensar, desde luego, la próxima vez que nos sentemos enfrente a comer o a tomar una bebida gaseosa. Aunque para poder, bueno, centrar el debate solamente en ello quedaría visado. No estaríamos hablando de todo lo que circunscribe en la industria alimentaria, como son los excesos de sal o de grasas, principalmente en los productos low cost, y esto afecta, o sea, económicos, y que afecta a gran parte de la población en general. La libre empresa y salud, regularla, no intervenir, libertad individual frente a la salud pública, que también es financiada en algunos sistemas con los impuestos pagados por todos, o dejar la libertad individual y que paguen ellos las consecuencias individuales de sus actos. Esas son las preguntas. Usar la vía impositiva, pedagógica, una cultura responsable. Estos son los interrogantes que nos congregan hoy. Y para esto empecemos con nuestros dos panelistas. Aquí damos la palabra en primer término para abrir este debate, y vamos a escuchar la ponencia del PhD en Salud Pública por la Universidad de Texas, doctor Bernardo Useche. Adelante.
Parece que no tiene abierto el micrófono. Bien, ahora sí. Ahora escuchamos. Bienvenido, doctor Useche. Adelante, tiene la palabra. Gracias, muchas gracias. Estaba saludándolos a todos los miembros del Centro de Pensamiento Libre y al programa Sapiens. Y darles las gracias por la invitación. Decía también que es un gusto compartir con el doctor Leonardo García. Creo que tendremos un diálogo muy productivo sobre un tema que yo sé que él conoce a fondo. Y un saludo a todos quienes nos escuchan. Este tema, como lo decía en la introducción Sergio, pues está sobre la mesa y ha estado desde hace muchos años a nivel global y en particular en Colombia, como lo mencionaba el doctor Sergio, Alejandro Gaviria en el año 2016, pues había planteado que que este impuesto a las bebidas azucaradas se incluyera pues en la reforma tributaria. Pero yo quiero empezar por decir que a nivel personal, como ciudadano, pero también como alguien que investiga y trabaja en el campo de la salud pública, en general no estoy de acuerdo con los denominados impulsos saludables. Y estoy opuesto a que un impuesto a las bebidas azucaradas se apruebe en la reforma tributaria que se discute actualmente en el Congreso de la República. El impuesto a las bebidas azucaradas es una problemática compleja que debe ser analizada en primer lugar desde lo tributario, desde lo económico, puesto que se debe definir con claridad qué sectores de la población son los que resultan más afectados con esta carga impositiva. Ahora, por supuesto, en segundo lugar, debe analizarse desde la salud pública, ¿sí? Y considerar si el impuesto realmente contribuye al control de la obesidad y de las enfermedades que le están asociadas, como son pues, principalmente la diabetes tipo 2 y los problemas cardiovasculares. Desde lo tributario, son las agencias multilaterales, el Fondo Monetario, la OCDE, quienes han venido recomendando desde hace varios años este tipo de impuestos con el propósito de aumentar el recaudo fiscal. A manera de ejemplo, no tenemos tiempo para entrar en detalles del planteamiento que se hace allí, pero hay un documento de la OCDE de 2013 titulado El rol de las políticas fiscales en la promoción de la salud, que yo creo que contiene el fundamento de lo que se propone a través de estas reformas tributarias que se están tramitando en distintos países y en especial pues la que estamos discutiendo. Los gobiernos que aceptan promover este tipo de impuestos los justifican con la defensa de una causa noble. Por ejemplo, la defensa del medio ambiente, los llamados impuestos verdes, o la promoción de la salud, en el caso de los impuestos a los alimentos procesados y a las bebidas azucaradas. Y sin embargo, muchos consideramos que a pesar de que se diga lo contrario, el propósito fundamental de estos impuestos es recaudar pues para aumentar los ingresos del presupuesto nacional. Ya mencionamos cómo el doctor Alejandro Gaviria esta propuesta en el 2016 y él decía en ese entonces que el tema de impuestos es más por salud que por recaudos fiscales, aunque a continuación planteaba que la expectativa era la de recaudar 1.089 billones de pesos con ese impuesto a las bebidas azucaradas. El presidente Petro también, hace unas semanas, en una reunión en Cali con alcaldes del litoral pacífico, dijo que el impuesto a las bebidas azucaradas no es para recaudar comillas, plata, sino es para que la gente no tome tanta gaseosa.
Pero el ministro Campo ha estado insistiendo en que espera recaudar en el 2023 1,02 billones de pesos con este impuesto. Entonces, lo primero que yo aquí quiero afirmar es realmente un impuesto diseñado para recaudar una parte de lo que se espera recaudar con toda la reforma tributaria. Preguntada sobre la utilidad del impuesto a las bebidas azucaradas, Catherine Rich, que es una persona de Nueva Zelanda que lleva investigando y debatiendo este tema por años y años, respondió de una manera tajante, comillas, depende de la intención del gravamen. Si el gobierno busca recaudar más fondos, es una forma eficiente de recolectar dinero porque el consumo no cambia mucho. Si el objetivo es reducir la incidencia de la obesidad o mejorar la salud pública, los impuestos a las gaseosas han sido un fracaso absoluto. La gente simplemente paga más impuestos y afronta precios más altos. Y en Colombia seguramente esto va a ser así, porque recuerden que Juan Diego Oviedo, siendo director del DANE, también le decía a los medios que casi el 40% de los hogares del país tienen privaciones por no tener acceso a fuente de agua mejorada para cocinar los alimentos. Y todo esto es textualmente. Y en esos escenarios, ¿cuál es el sustituto más perfecto al líquido preciado para beber? Una bebida azucarada que puede durar meses o años almacenada y no se altera. Es decir, no solo hay un hábito consolidado en la población, especialmente en la población más pobre, sino que el consumo de estas bebidas obedece a una necesidad y a una práctica saludable, que es beber agua contaminada. Planteando lo que acabo de decir, la razón principal por que muchos nos oponemos al impuesto a las bebidas azucaradas es porque este es un impuesto regresivo. De entrada es un impuesto inconstitucional. La Constitución dice que los impuestos deben ser progresivos. Al ser un impuesto regresivo, pues golpea durísimo al sector de menos ingresos en el país, ¿sí? Y según el DANE, en los hogares pobres los alimentos consumen el 32% del presupuesto familiar, ¿sí? Esto es gravísimo en un país donde, según cálculos de Trabajo, en 2021, o sea, el año pasado, los impuestos indirectos aportaron el 53.2% del recaudo nacional. Es decir, se pretende cargar más con impuestos a las bebidas gaseosas en un país en que la población más pobre tiene ya una enorme carga tributaria. Por otra parte, las gaseosas ya pagan el IVA, que es como decir el hermano mayor de los impuestos indirectos. Y sabemos todos que ese impuesto es pues altísimo, del 19%, y que ese impuesto, con ese impuesto el gobierno recauda 600.000 millones de pesos, ¿sí? De tal manera que si esta reforma tributaria adiciona otro 5%, los pobres y también los ricos, pero para ellos pues no les afecta el bolsillo de manera significativa, los pobres quedarían pagando un impuesto de 24% en las aguas azucaradas. 24% es un impuesto sumamente alto, mucho más tratándose de un impuesto que está diseñado para que se perpetúe a través del tiempo, pues el consumo va a continuar. Así disminuya un poco por el aumento del precio en las bebidas. Entonces nos vamos a encontrar que hay estudios. Unos dicen que no reduce el consumo, otros que lo reduce, pero que lo reduce muy poco
y ahí puede uno quedarse toda la vida confrontando estudios. Doctor Useche, pero una cuestión provocadora incluso, no solamente Sí. refiriendo, y en 5 minutos para dar paso también y que nos alcance el tiempo. Provocadora, ok, no impuesto porque es regresivo, pero por extensión lo del azúcar es apenas una punta del iceberg. Está el resto. Voy hacia allá, doctor, ¿sí? Y luego los costos sociales que tienen las enfermedades que genera una malnutrición. Voy a hablar porque mi intervención es desde el punto de vista de la salud pública, que es la salud de las poblaciones, por definición, y no la salud de los individuos. Entonces, en el individuo podemos ver que el azúcar causa múltiples enfermedades y trastornos al metabolismo, en fin, ¿sí? Pero voy para allá, ¿cierto? Y va a continuar, entre otras cosas, este impuesto altísimo, porque como el ministro Campo ha explicado, la tarifa de las bebidas azucaradas va a depender del contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros de la bebida. Y toda la evidencia que hay indica que los productores simplemente hacen ajustes, es decir, disminuyen los gramos de azúcar y reformulan el producto y continúan vendiendo el producto y la población sigue consumiendo. Ahora sí, el punto que Sergio que tuviera. Pues, les decía que la salud pública es la salud de las poblaciones y no de los individuos. En esta perspectiva, la causa de la obesidad en un individuo no necesariamente coincide o es la misma que la causa de la prevalencia de obesidad en una población. Eso es del ABC de la salud pública. ¿Sí? Es decir, las causas por las que una persona en particular se enferma por el consumo de azúcar no es exactamente la misma causa, porque hay una alta prevalencia de obesidad en una población. Y más aún, las enfermedades asociadas con la obesidad, como los problemas cardiovasculares y la diabetes y otro del síndrome cardiometabólico, tienen causas más complejas, y para explicarlo hay que tener en cuenta lo que la Organización Mundial de la Salud denomina los determinantes sociales de la enfermedad, y que muchos hablamos pero poco realmente entendemos a fondo. Esto se comprende fácilmente porque en la prevalencia de la enfermedad se encuentran gradientes según la clase social o el estrato socioeconómico, de tal manera que los grupos poblacionales más pobres presentan más obesidad que las clases medias, y estas menos que la población de mayores ingresos. Y esto no porque sean más los pobres, sino porque eso está estadísticamente ajustado. Ahora, hay condiciones que permiten comprender por qué esto es así. Una de ellas es el acceso a agua potable. De acuerdo con el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable del año 2020, en las zonas urbanas solo el 56% de los municipios tienen acueducto, y según datos del Departamento Nacional de Planeación, en 780 municipios la cobertura no alcanza el 75% de la población. Es decir, al menos 3.8 millones de colombianos tienen como única alternativa a no beber agua contaminada el consumir gaseosas. ¿Sí? Otra condición, y difícil de creer, pero hay estudios, investigaciones robustas, como se dice ahora, que demuestran esto, son los tratados de libre comercio. ¿Sí? Una vez firmado el NAFTA en 1994, Estados Unidos prácticamente empezó a exportar obesidad a México. ¿Sí? Las taquerías se comenzaron a sustituir por los McDonald's, los Burger King y los Subway. ¿Sí? Para 2015, el consumo de comida chatarra y de bebidas azucaradas le otorgó el Campeonato Mundial de la Obesidad a México. Para el año 2015, México era ya en América Latina el mayor consumidor de productos ultraprocesados y el país con más obesidad en el mundo, arrebatando pues esta dudosa distinción a los Estados Unidos. ¿Sí? Finalmente, algo que aprendimos en salud pública con la epidemia del VIH-Sida,
quienes trabajamos durante muchos años, a finales de los 80 y los 90, en el pico de esta pandemia, cuando se propusieron los antirretrovirales como la bala mágica que iba a permitir el control de la epidemia, pues algunos pensamos que esto no iba a ser de esta manera y la realidad lo ha confirmado. Es decir, estas epidemias han seguido presentes a nivel global, ¿sí? Entonces, la epidemia de obesidad y de otras enfermedades no comunicables o no transmisibles no se va a controlar con un impuesto a las bebidas azucaradas. Se necesitan muchas cosas, educación nutricional a la población que más la necesita, y planes y programas y campañas de prevención masivas, las que no se han hecho. Pues con la ley 100 se nos impuso un sistema de salud basado en la atención biomédica de la enfermedad. Esa es mi ponencia, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Y además ha tocado usted algo muy interesante que el SIDA permitió con el tema de los lípidos y todo el tema de acumulación grasas y transminasas, pues a evolucionar bastante también en esa investigación. Pero me queda la pregunta y es, claro, esto es solo bebidas azucaradas. Cuando empecemos a hablar de sal en los alimentos y exceso de sal en los alimentos ultraprocesados o las grasas, entonces que va a haber cada vez un debate. ¿Por qué no tratar el tema en su globalidad de todo lo que implica esa industria? Y bueno, ¿cuáles son las posibles inteligentes respuestas? Hay una que usted ha sugerido, que es justamente atender a la población más desfavorecida con planes de educación, nutrición, pedagogía. Bueno, vamos a continuar y tenemos el gusto también de recibir al médico especialista en salud ocupacional, doctor Leonardo García Rojas. Adelante y buena tarde, bienvenido. Y un saludo de parte del presidente del Centro de Pensamiento, don Octavio, el doctor Octavio, y del presidente y del director Carlos Lagos, que es quienes nos han convocado aquí. Adelante, buena tarde. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, alto y claro, adelante. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Un saludo a Carlos Lagos, un saludo a Bernardo y a todos los que me acompañan hoy en este. Yo quiero tratar de avanzar rápidamente, porque sé que el tiempo, pero me gustaría soportar mi ponencia en 5 puntos. El primero, quiero mostrar que existen las evidencias muy claras que los azúcares y los alimentos ultraprocesados tienen una relación con la obesidad y con la mayor presencia de enfermedades crónicas no transmisibles. El segundo punto que quiero tocar es por qué se compran estos productos que no son saludables. El tercer aspecto, ¿qué evidencia hay del efecto de un impuesto a las bebidas azucaradas para desestimular el consumo? El cuarto, ¿qué se está haciendo con la obesidad? Y por último, las conclusiones. Vamos a tratar de avanzar, doctor, en estos puntos. Yo creo que en su introducción mostró de que hay suficiente evidencia de que estas bebidas azucaradas y estos alimentos ultraprocesados generan problemas a la salud, con una carga muy grande a los sistemas. Esto no se comenzó ahorita en el 2016, este debate, como de pronto lo hemos referido porque es el más reciente. Existen estudios desde 1950, donde ya se señalan que fundamentalmente se dan las grasas los problemas de salud y se esconden del azúcar, donde ahí juegan los intereses de la industria. En el 72, un estudio en Inglaterra asoció claramente el azúcar a los problemas de caries, obesidad, diabetes, alteraciones cardiovasculares. Todo esto, y a pesar de que la competencia en los estudios, aquellos que eran financiados por el FMI. Pero yo me voy a limitar a 4 estudios rápidamente, que son las evidencias que presentamos nosotros en el 2016 cuando se dio este debate, en un programa que nosotros denominábamos en Integración Médica Monitor de la Salud. En ello, el primer estudio
está soportado fundamentalmente por la importancia de los experimentos clínicos aleatorizados, los ECA, los estudios clínicos aleatorizados de medicamentos, que se busca conformar grupos similares para que a uno se le adicione o se le suprima el elemento de estudio, en este caso el azúcar. Ahí se hizo con los niños en Holanda, 600 niños, y donde se le dio suplemento de bebidas azucaradas a un grupo y a otro no, y en al año se encontró que los niños recibieron la adición de bebidas azucaradas aumentó 1 kilo en niños de 30 kilos. Este estudio tiene más de 400 citaciones por diferentes investigaciones. Uno con ese estudio prácticamente te da garantías de que este es un problema que está demostrado científicamente que afecta a la salud. Existe otro estudio como la de la Asociación Médica Americana en el 2014, donde el tipo de carbohidrato que consume se hizo en 160 personas y se le hizo también la diferenciación de ciclos, uno con alimentación con carbohidratos simples, azúcar, y otro con carbohidratos complejos como la harina, la almidón, la pasta o el arroz. Y se jugaba con la alternancia de subirle el azúcar o disminuir la harina, y todos llegaron a la conclusión que todos los carbohidratos, independiente de su complejidad, ya sean simples o complejos, tienen una carga grande del perfil obesogénico. Existe un estudio en la Iniciativa de Salud para Mujeres donde hay 50.000 mujeres. Durante 8 años se le hizo seguimiento y se demostró cómo la dieta baja en grasas versus la dieta convencional, se encontró que la incidencia de obesidad como de enfermedades cardiovasculares disminuyó grandemente. Y también hay otro estudio en el Journal de 7.000 personas donde se dio dieta mediterránea con aumento de aceites y nueces versus la dieta convencional, y se redujo no solamente la obesidad, sino también los eventos cardiovasculares. Es decir, aquí sale una conclusión, que el aumento de carbohidratos, no solo los azúcares, están ligados a la obesidad, y su sustitución debe ser por fibras, por grasas saludables, aceite de oliva y nueces, y pueden prestar la salud. Es decir, eso es una realidad que no podemos desconocer. Entonces, primer punto que quería tocar. ¿Por qué se compran esos productos que no son saludables? Yo creo que ahí hay que tomar en cuenta, voy a tomar unos datos que publicó el doctor, el panelista Aurelio Suárez, el 16 de agosto. Él decía que las gaseosas durante el 2018, 19 y 20 facturaron más de 4 billones de pesos, igual que las cervezas, pollo, arroz, y más que el cemento y las motocicletas, ¿sí? En el 2018, como dijo Bernardo, se le aplica el IVA y no bajó el consumo. En el 2020 no bajó el consumo a pesar de que estábamos en pandemia. Se pasó de 3.186 millones de litros a 3.261 millones de litros. Entonces, ¿por qué se produce por qué se compran esas que no son saludables, estas bebidas que no son saludables, los alimentos? Eso es importante tener en cuenta. Estos se clasifican como bienes inferiores o bienes GIFE. ¿Sí? Fue un estadístico y economista británico que hizo este estudio, que son bienes baratos, prácticos de consumir, rápido en el tiempo, fácil de preparar, ¿sí? Y el ingreso que tenga la población determina el consumo de estos bienes inferiores. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros, con este ritmo de trabajo, primero con la situación de ingresos, la del mayor, el 60-70% de nuestra población se pone a comparar con la parte de la industria desarrollada en el país, no alcanza a llegar al 30%, y eso tiene que ver mucho con cómo tiene los ingresos la población. Entonces, ese consumo, por esa practicidad, se da en todas estas, especialmente más en esas poblaciones que Bernardo señalaba, de los pobres. Entonces, porque también tiene que ver con, en el estudio del Instituto Nacional de Salud, basado en la Encuesta Nacional de Salud Nutricional, el CIN, ¿sí?, del 2015, donde mostró el estado nutricional de los colombianos,
es el último estudio que tenemos en Colombia, y decía qué tan malo bien nutridos con relación a la calidad de alimentos de los FIFI, y ellos manifestaban, esto fue publicado en el 2019, 16 de julio, que los micronutrientes fundamentalmente para el crecimiento y el desarrollo son el hierro, la vitamina A y el zinc. Y demostró cómo la cuarta parte de los niños entre 6 meses y 5 años son anémicos. Entre 1 y 4 años también tenemos entre el 30 y el 30% bajos de vitamina A, y es mayor en afrodescendientes y indígenas. Y el nivel de zinc está por debajo del 30, el 36% de la población está por debajo. Y en la costa atlántica está en el 40%. Es decir, aquí es donde nosotros tenemos que hacer una pregunta con respecto a las bebidas azucaradas. Podemos conseguir, porque uno de los argumentos de defensa para no imponer el impuesto es que esto afecta la canasta familiar de las poblaciones más pobres. Yo le doy una bebida que no aporta nada de estos elementos que son los que realmente debe tener una canasta familiar, se puede conseguir, se puede considerar que hace parte de la canasta familiar o no. Hace parte porque son bienes inferiores, porque no tienen que ser cocinados. La gente, yo le decía, yo he consumido eso bastante en mi época de estudiante, a pesar de que yo tenía un servicio de cafetería prebrindado por la universidad, pero me tocaba madrugar con la carga de estudio de medicina que uno hacía. Era imposible ir a hacer una cola al comedores y desayunar. Prefería rápidamente ponerle un pan, una empanada en la mitad y tomarme una gaseosa. Y yo sí iba a ir al almuerzo y a la comida, a la cafetería, porque no alcanzaba. Eso mismo está pasando actualmente. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿tenemos que seguir que la gente consuma estos productos? Decía que esos estudios del ESIM y el estudio también de la Universidad Javeriana, ¿sí? Hay estudios de la Universidad Javeriana que nos dice en la encuesta de carga de enfermedad que menores de 5 años, entre el 5 de cada 10 tienen obesidad. Entre 5 y 10 años, 6 de cada 10 tienen obesidad, ¿sí? Y que si nosotros tenemos un adolescente con obesidad, o sobrepeso o obesidad, el 80% de adultos van a ser obesos, diabéticos, y que van a tener una alta probabilidad de muerte por enfermedad coronaria. Entonces, ¿qué podemos hacer ante toda esta situación que estamos mostrando? Si no la corregimos, esta carga alta de costo a la salud va a afectar cualquier sistema de salud. Miren, en México, datos que ya habló Bernardo, voy a entrar a duplicar, decía que en el 2019 y el 2.1 del PIB ya es un impacto por la obesidad. Si comparo todo el gasto de la obesidad, se relaciona. Lo podemos comparar con el 2, hace una relación del 2.1% del PIB. Para el 2060 se calcula el 4.6%. O sea, estamos viendo eso en todas partes. Estudios que son con profundidad. ¿Qué hacemos nosotros? Que sería el otro tercer punto que yo quiero tocar. Es la evidencia que hay en torno a los estudios del impuesto a bebidas azucaradas. También existe bastante soporte en eso, con los problemas que también manifiesta Bernardo. Pero yo me voy a limitar, a pesar de los de estudios de Estados Unidos, que fue donde subió entre el 2 y el 25% de los impuestos y resultó con el 26% de disminución de bebidas azucaradas y uno con el 26% de la generalizada y en el 63%. Estudios de Francia, Dinamarca, de México. Pero tal vez la revisión sistemática de estudios del 2016 en los países de medianos ingresos, también se hizo un estudio se revisaron varios estudios, entre ellos donde se pudo concluir que el aumento del precio se asocia consistentemente con el descenso del consumo de las bebidas azucaradas. Esto es muy cierto. Y pongamos un ejemplo de ahora que está de moda la gaseosa en Barú. Si a mí me cobran 40.000 por una gaseosa en Barú, y yo me la tomaré una vez y no podré volver a tomar, y yo creo que nadie la vuelve a tomar.
porque eso enseguida genera que no disminucione el consumo. Ahí es donde hay un factor importante que de pronto no se ha querido tener en cuenta por tener una concepción mucho más acabalera de la actual reforma. Es que el resultado de esto, de lograr un impacto en disminución en el consumo, tiene que ser a partir del 20% del aumento, ¿sí? Ese punto, esa variable es clave tenerlo en cuenta, porque a partir de ese 20% es donde podemos nosotros encontrar realmente impacto. Es como una relación dosis-respuesta, ¿sí? Esa dosis, ese impacto alto que me van a cobrar 20.000 pesos por una, pues yo no lo consumo, pero si me lo cobran en 4.000, en 5.000, en 3.000, pues ahí viene. Ese nivel intermedio de corte es el que debe definir cada país, y eso es lo que está tratando de hacer en este momento. La reducción de estas medidas no se mantienen en el tiempo. Es diferente un impuesto con el cigarrillo como el que tenemos en este momento, ¿sí? Que es un elemento nocivo. La gente fuma o no fuma. Ahora pues con los vapeadores y con los electrónicos pues existen otros medios, pero son más amenazables por el problema del azúcar. Entonces, desde ese punto de vista, el impuesto que se está implementando, creo que hay que entenderlo como una medida de choque, pero que solamente eso no sirve para nada, pero sí debe implementarse. Nosotros desde el 2016, a través de un equipo de médicos del Colegio Médico de Cundinamarca, de la Federación, hicimos este programa radial y manifestábamos que no solo estamos de acuerdo con el impuesto, sino que debe haberse colocado mucho tiempo atrás. Pero no puede ser desde el punto facilista, como lo está haciendo el gobierno en este momento, de implementar un impuesto y nada más. Este impuesto lleva, para nosotros lo decíamos en ese momento, que es como una letra del abecedario. Así tengamos 27 o 29 letras. Las otras medidas, ¿dónde están? Y esas son las más importantes que deben tener en cuenta para poder tener impacto realmente el impuesto de las bebidas azucaradas. Bueno, el cuarto aspecto, ¿qué se está haciendo? Muy brevemente, por favor, muy brevemente porque ya estamos en el tiempo. Gracias. Bueno, ¿qué estamos haciendo para retar la obesidad? Aquí hay dos aspectos muy importantes. Se han implementado la ley 135 de 2009 y la ley 2120 de 2021, que es la ley 135 de 2019 es la que tiene que ver con las medidas que se implementaron para los estudiantes, para las cafeterías estudiantiles. Hay una serie de recomendaciones muy importantes, pero todo eso ha quedado en letra muerta. Muy poco se ha implementado. Lo mismo la medida de colocar los sellos frontales con la última. Es decir, si nosotros, y a eso se le va a meter ahora el impuesto de la reforma tributaria. Quiero decir que esto que se está haciendo está bien, pero insuficiente. No puede ser una medida de nada de los otros, ¿sí? Es que el impuesto es como una medida de pico y placa. Es una medida de choque, buena sí, se aprovecha bien, pero enseguida la gente busca alternativas. Que buscar alternativas como pasa comprar una moto, comprar otro carro. Entonces, el concepto que se está afectando más a los pobres, yo defino, esto realmente no es un alimento. Por lo contrario, es a los que más nos toca, porque son más víctimas, son más los que tienen más factores de riesgo. Y por esta razón debe implementarse el impuesto, pero con otras medidas alternativas, y eso es lo que yo no veo en estas medidas de la reforma tributaria. Sí, Bernardo lo ha dicho, se ha hecho foco fundamentalmente sobre lo tributario, sobre lo económico, sobre la salud. ¿Alguno de ustedes ha oído algo del actual Ministerio de Salud sobre esto? ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo concluyo por el tiempo, el impuesto debe ser como un punto de inflexión, debe aprovecharse si se acompaña de medidas. Yo tengo una lista de medidas que las podría leer acá, ¿sí? Para que
podamos tener todo ese serial, no son otras letras del abecedario. Un ejemplo, los cambios agrícolas, el acceso a agua potable, lo que tiene que ver con las condiciones propicias para la actividad física, el consumo de frutas y verduras, las tiendas escolares, la publicidad y el etiquetado. Tenemos que implementar algunas medidas de prohibición, como sucede con no vender esto en los colegios, pero eso tiene que ampliarse más como con los cigarrillos, el subsidio al agua, el agua tiene que ser más barata que las gaseosas, la política de subsidio a la grasa saludable, ¿sí? En el caso de las olivas y los nueces. Es decir, debe haber un programa de mejora de disponibilidad de los productos alternativos. Debe hacerse investigación como parte del monitoreo para identificar las diferentes barreras que se están presentando durante este estudio. Si todo eso lo hacemos con la plata de destinación específica de este impuesto, para que se hagan todas estas medidas, no sea una solamente para aumentar el recaudo, es la medida que se debe implementar, y por eso yo estoy de acuerdo con la implementación de este impuesto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora García Rojas. Y claro, nos queda algo, ¿no? Me suscitan sus palabras. Si esta conmoción que se ha armado alrededor de una sustancia o unas sustancias que no son alimentos, oye, ¿qué pasará cuando empecemos a hablar de la mala alimentación? Y sobre todo la sal, las grasas, los azúcares, la alimentación industrial. Y ahí me quedo también con, claro, una medida puntual sobre bebida tal, y las medidas globales que engloben todo aquello, tanto de lo no esencial, que no es nutrición, sino son distractores del hambre, y los alimentos que, oye, que consumimos de esa industria ultraprocesada. ¿Dónde está, por ejemplo, el tema de los TLC? No lo señalaba anteriormente el doctor Uceche. Y oye, a los fabricantes, que no ha habido manera ni en Europa ni en Estados Unidos de meter cintura de una fabricación de alimentos responsable, ¿no? Y bueno, y oye, el libre mercado, el libre empresa, pero y cuando venden aceites de coche, haciéndolos pasar por aceites alimenticios. Entonces, si esta polémica se ha creado con unas bebidas gaseosas que no son esenciales ni nutritivas, ¿qué será cuando empecemos a hablar de los alimentos ultraprocesados que son de la alimentación? Bueno, oye, interesante debate, nos deja muchas cuestiones, pero pienso que es importante un ciudadano informado con información veraz y contrastada, y que obviamente suscite más allá de lo anecdótico, porque esto de las bebidas gaseosas me parece anecdótico, y entrar en el fondo de la cuestión. Y oye, pues ya pasamos obviamente a recoger esas conclusiones que generalmente hacemos en Sapiens. Y bueno, yo invitaría a nuestro presidente Octavio Cruz, a nuestro director Carlos Lago, y también había dos personas que habíamos invitado para que nos dieran su opinión. Y tenemos con nosotros a la señora doña Sandra Leventhal-Rosenberg, que es psicóloga especializada en psicología positiva y una ex candidata a la Cámara de Comercio por el Atlántico, para que nos den un pequeño resumen, y luego ya pasamos a conclusiones finales del Consejo Editorial, de no más de 5 minutos. Así es que si está por ahí, ruego sí, por favor, los micrófonos de los que no están haciendo uso de la palabra, los mantengamos cerrados. Porque, oye, está bien los animalitos que nos recuerdan también nuestra naturaleza, pero dificultan escuchar a los ponentes. Cerremos, por favor, los micrófonos, respetemos la palabra y adelante en el uso de la palabra a la doctora Sandra Leventhal-Rosenberg. Adelante. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien porque no estoy como bastante lejos de Colombia, pero bueno, aquí estoy puntual. Escuchamos alto y claro, en 5 minutillos, encantados. Perfecto. Yo soy psicóloga y además soy neurocientífica y estoy escuchando todo esto y me llama la atención, y es que todas las políticas que han sido
coercitivas para los seres humanos no han dado muy buen resultado. Y creo que esta es una política más en ese rosario de políticas en donde no se ha tenido presente un poco la realidad de cómo funciona nuestro cerebro, qué es lo que hace nuestra mente y cómo nos lleva al consumo de cosas que nos producen placer. Y resulta que nosotros estamos realmente programados de manera natural a buscar placer. El cerebro tiene un funcionamiento muy particular y uno de los neurotransmisores más importantes en ese funcionamiento del cerebro es la dopamina. Y por virtud de lo que es la evolución del ser humano, nuestra dieta en los últimos 100 años ha sufrido una transformación muy grande porque la era industrial nos trajo una gran facilidad de encontrar una serie de alimentos que antes era muy difícil tener acceso. Entonces, durante millones de años, nuestra adaptación nos dio la ventaja de poder buscar y reconocer una fuente de energía muy grande, ya lista, muy dispuesta, muy fácil de procesar, que es la glucosa, pero no se encontraba en la naturaleza fácilmente. Teníamos que hacer muchas cosas, pues, por ejemplo, para conseguir miel o conseguir bayas dulces o conseguir frutas muy dulces, no era tan disponible. Ahora está muy disponible y es una fuente de energía muy grande que hace, que crea un gran placer en el cerebro, porque la dopamina la reconoce, o sea, las neuronas reconocen esta fuente de energía como algo muy benéfico y segregan dopamina. Y cuando segregamos dopamina, estamos entrando en un estado de placer. Entonces, el cerebro está diseñado para reconocer ese placer como la puerta a un comportamiento adaptativo. Pero nuestro cerebro no tiene la capacidad, salvo el criterio de educación que podemos recibir desde la educación externa, de saber que ese comportamiento, si bien nos produce placer y de manera biológica pensaríamos que es adaptativo, cuando se sobrepasa el consumo de cosa, ya deja de ser adaptativo y se convierte en un problema. ¿Cuál es el problema? Que el exceso de energía, cuando no se quema, porque simplemente no hacemos suficiente ejercicio y no tenemos la oportunidad de quemar tanta energía, la acumulamos y esa acumulación de energía disponible en el organismo genera inflamación celular. Y la inflamación celular lo que hace es que va dañando lentamente las células del cuerpo, incluyendo las células cerebrales. En diferentes estudios que hemos hecho con ratones que les enseñamos a consumir azúcar y después les damos premios azucarados por conductas que queremos que hagan, nos damos cuenta que se transforma casi que en una adicción. Entonces podríamos, guardando la proporción, casi que igualar de alguna manera lo que ha sido la política de consumo de droga, de adicciones, con lo que podría convertirse el consumo de azúcar. Sí, y la persona que habló al principio de esta ponencia, no recuerdo el nombre, yo soy muy mala, perdónenme con los nombres, hablaba que no está de acuerdo con lo del impuesto. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que esa no es una manera acertada, porque primero tiene que haber disponibilidad de otro tipo de alternativas más saludables, pero no es suficiente la disponibilidad de otro tipo de comida o de alternativas más saludables, porque además, si no hay una educación significativa en lo que debe ser una alimentación sana y lo que puede generar en el cerebro una alimentación basada en unas altas cargas de glucosa, incluso unas altas cargas de fructosa, entonces podemos caer en la misma enfermedad que hemos caído en la política del manejo de droga, en donde ha sido desde una parte como desde el externo, de control externo, desde el Estado, las políticas, los otros, y estamos olvidando que los seres humanos tenemos la herramienta más importante que podemos hacer uso, y es el control interno. Y ese se desarrolla en virtud de la educación. Básicamente eso es lo que yo creo que puedo aportar en este conversatorio. No sé si quieren que profundicen algo. Claro, aunque yo no debo tomar parte, pero voy a reseñar algo porque también lo comenté al principio, ¿no?
lo que hace que seamos inteligentes es ese aporte calórico. Y oye, nos encontramos la manera, nos buscamos la manera de nutrir nuestro cerebro y obviamente de esas neuronas. Y es sediento de calorías y de dopamina, el placer. Y el fondo, la naturaleza humana, sapiens sapiens, pues oye, se ha dado, no puede luchar contra su propia naturaleza. Da igual la cultura, da igual los impuestos. Homo sapiens es reptilíneo en la búsqueda de placer, muy reptiliano, este cerebro muy primigenio, que es el que controla. Está en el área mesolímbica, específicamente la dopamina está en la carga más importante, y además cuando se consume mucho azúcar, nosotros tenemos un neurotransmisor que nos recoge la información, que son los GABA, los receptores GABA, y se afectan porque hay un exceso de dopamina. Oye, y la industria ha sabido sacar provecho de eso. La de la comida, la de las redes sociales. Oye, dame un like, que descarga de dopamina. Oye, genial. Muchas gracias, me ha encantado, aunque no debo mantener la neutralidad en el debate. Y oye, vamos a escuchar también un editorial de unos 5 minutos, porque recibimos al señor don Hugo Poveda. Oye, él es economista, él es especializado en derecho tributario y gobierno y finanzas públicas, y ha sido candidato a la Cámara de Representantes por Caldas en el nuevo liberalismo. Oye, pues bienvenido, doctor Hugo Poveda, adelante. Bueno, una muy buena noche para todos. Muchas gracias por ese espacio y por esa invitación. Quiero iniciar desde el punto de vista económico y centrarme en el objeto de la discusión. Y es que es evidente que la reforma tributaria lo que está buscando es recaudar recursos desde el fisco nacional con unas nuevas fuentes de desviación, y lamentablemente el objetivo en procura de la salud al incorporar este tipo de medidas a nivel de los impuestos. Y voy a lo siguiente, ¿en qué sentido? La proyección es que para el año 2023 se recaude entre los impuestos de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados alrededor de 2.11 billones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 1.02 billones de pesos es en recaudo de bebidas azucaradas y 1.09 billones de pesos con productos ultraprocesados. Ahora bien, vamos a mirar desde el punto de vista del derecho tributario la naturaleza jurídica de este nuevo tributo, o los elementos de los tributos, como llamamos. Tenemos como una base generadora, la base generadora de este impuesto. Para las bebidas azucaradas se tiene la muestra, es a través de cada 100 milímetros de bebida que tengan entre un rango de 4 y 8 gramos, van a tener en promedio una tarifa, un aumento de 18 pesos adicionales. Y sobre los mismos 100 milímetros de bebida, pero que sobrepasen los 8 gramos de bebidas azucaradas, pagarían adicional un 35 pesos. Eso es en el caso de las bebidas. En el caso de los alimentos, la bebida es un porcentaje más, lo llamamos los economistas al valor, es sobre el 10% del valor del precio de venta en el caso de los alimentos. Pero quiero ser un poco más pragmático y ir a ejemplos racionales. Ejemplos racionales es a nivel de los precios. Me tomé la tarea de consultar algunos precios de diferentes productos a nivel nacional. Y tengo lo siguiente, ejemplo. Las salchichas rancheras, que viene de 7 unidades, es un embutido y es un producto susceptible de este impuesto. Actualmente está en 9.170. Su incremento es de 10.087. Las famosas papas margaritas, papas fritas, en promedio el empaque grande está en 5.300. Tendría un incremento a 5.830. Bebidas tales como también la colombiana, la gaseosa, que es una bebida tomé la muestra de 1.5 litros, el valor promedio es de 4.020 pesos, y con este incremento en 7 gramos sobre niveles de azúcar tendría un precio promedio de 4.390.
En el caso del frutiño, son solo 18 gramos, 10 gramos por todo el producto, el contenido, como es en polvo. En este no tendría un aumento, pero en el Red Bull, que uno considera que es una bebida altamente azucarada y energizante y saborizada, promedio está 7.390, tendría un incremento de 7.555. Otros productos, como el Gatorade, de 600 mililitros, tiene un valor promedio sugerido de 2.990 y quedaría en 3.098 pesos. H2O, 3.790, se conserva los mismos 3.790. Y una bebida muy usual en la lonchera de los niños, en la compota, como lo llamamos, es la ponimalta. La ponimalta de 2 litros, una bebida a base de malta, tiene un peso promedio de 4.280, 9.58 gramos de azúcar, quedaría en promedio de 4.280, pasaría a 4.980. ¿A dónde va la discusión y el debate? No solo desde el punto de vista del tributo y la imposición del tributo, sino desde el punto de vista económico, de la elasticidad de los precios. No vemos que este tipo de precios para la economía colombiana tenga una elasticidad sobre el precio final de la demanda, sino son precios muy inelásticos. ¿En qué sentido? En Colombia, como ustedes los pudieron observar, hay una gran dinámica sobre el valor de los precios, en donde en Chapinero, hablando de Bogotá, puede valer 4.200, pero si yo me voy para Cartagena, esa misma ponimalta me puede costar 30.000 pesos. O si me voy para las zonas de mayor distancia en Colombia, Amazonas, Leticia, en este caso yo estoy en el departamento de Caldas, no hay un estándar fijo que regule los precios en Colombia. Y es ahí donde yo digo que la estabilidad de demanda con relación a la oferta y a la misma demanda no son congruentes, porque no se ha fijado una estandarización de precios, y en Colombia existe o no existe más bien una regularización sobre los precios finales o los precios de venta. Finalmente, lo que yo quiero llegar a concluir bajo este análisis, en el caso ejemplo de la salchicha ranchera, que pasa de 9.170, precio sugerido, pero pues no sabemos cada cual. La ranchera en un supermercado vale 9.170, en el otro vale 10.000. En todo caso, el incremento pasaría a 10.000. O las azucaritas, Kelos, que pasa de 22.000 a 24.200, o la misma colombiana 1.5, que pasa de 4.120 a 4.390. Es que este tipo de imposiciones no está buscando una estabilización con la relación a la salud, controlando y regulando los alimentos y la afectación que tiene el azúcar en el cuerpo de las personas, sino lo que está buscando claramente es lograr alcanzar a través de la contribución, a través de esta imposición tributaria, un recurso que bien lo necesita el Estado o el gobierno para cumplir la propuesta que ha agendado dentro del programa de gobierno de Petro, que es 2.11 billones de pesos, porque vemos que la elasticidad de la curva de oferta y demanda como resultado final es totalmente inelástico. Estos productos son productos que además pueden que tengan sustitutos directos, pero que las personas no van a ser susceptibles al factor de cambio de precios, porque en Colombia no existe una regulación clara, precisa y puntual sobre los precios de acuerdo de las demandas o de las ofertas que se están dando en el mercado. Muchas gracias. Oye, hay algo que me suscita, ¿no?, la reflexión también, ¿no? Es verdad, bueno, he escuchado con atención y claro, me resulta una pregunta interesante, ¿no? ¿Es necesario salchichas con azúcar, patatas fritas con azúcar cuando son saladas? Muchos alimentos que son dulces pero que incorporan la sal, porque el sodio es un potenciador y nos
lleva a consumir exceso de sal. Así es que, bueno, también ves, por ejemplo, Unión Europea, el último listado, 420 productos no esenciales o de baja potencialidad nutricional, que unos impuestos para tratar de regular al fabricante, que es el que incorpora exceso de sal, azúcar o grasas saturadas, que son negativas. Queda abierto todas estas preguntas, ¿no? No afirmo ni tal, pero bueno, es interesante. Tenemos el consejo editorial lleno de personas que nos quieren contar algo y ya vamos en hora y 20 minutos y entonces la idea, porque hacer ya conclusiones con el consejo del centro de pensamiento y las personas que han asistido pues a la reunión virtual, porque el tema ha suscitado muchísimo interés y la verdad que nos tocó incluso cambiar de plataforma. También tenemos a nuestra buena amiga y del Consejo de Administración, Sandra Pinto, que ahora está en el Space en Twitter. Y allí se puede continuar el debate, además, con los ciudadanos directamente implicados. Viene la cuenta de nuestra compañera del Consejo de Sapiens, del Consejo del Centro de Pensamiento Libre. Agradecer también a la Chambre de Comercio Latinoamericano en París, que es la que nos está posibilitando esta transmisión, y a la amable gestión que está haciendo Erika Otálora. Y queremos también a nuestro presidente Octavio Cruz del Centro de Pensamiento, a nuestro director Carlos Lago y a todos los miembros del Consejo Editorial que quieran tomar la palabra para hacer ya las conclusiones. Brevemente, depende del número de personas. Si son dos, tienen más tiempo. Si son más, tendremos que ajustar un poco al horario, porque si no, este gran honor que me ha dado nuestro director, el doctor Carlos Lago, de ponerme al frente, yo que estoy recién llegado a este centro de pensamiento, que ha tenido a bien aceptarme en su seno, me ha puesto en una responsabilidad, me han ascendido, pero oye, no es fácil y sobre todo cuando un tema suscita tanto interés, sé que falta tiempo para poder nutrirnos de todas las opiniones. No sé si nuestro presidente está por ahí para que nos pueda ya empezar a dar sus conclusiones o nuestro director Carlos Lago. Bueno, Sandra está en el Space, la escucharemos allí. Invito a todas las personas a que pasemos luego a ese Space, que es un debate directo con los ciudadanos. Adelante, no sé quién esté, porque no veo sino mi cámara y la cámara de Erika Otálora de la Chambre de Commerce de París. Así que, adelante, doctor Octavio Cruz. Gracias, Sergio, y gracias a todos por tan interesante tema. La discusión pues tiene demasiados elementos de juicio que al final de cuentas pues digamos que es una especie de choque intelectual en general, la parte de la salud, la parte de la economía, la parte pues de la cultura, la parte pues que al final es una especie pues de galimatías, el asunto de determinar si el hecho de que un gobierno entre a buscar recursos genere este tipo de discusiones y los intereses tan grandes que existen alrededor de los productos que se verían afectados con una decisión tributaria como la que se estaría tomando. O sea que realmente pues no manejo, no me puedo catalogar como experto en ninguno de los temas, simplemente como ciudadano pues creo muy interesante, muy importante este tipo de análisis que hacen los que sí son expertos. Esa sería más o menos mi intervención, Sergio. Muchas gracias, Octavio. Y es verdad, es un tema apasionante que apenas acaba de abrirse. Y cuando se incluyan los otros, lo que sí es alimentación, porque ahora estamos hablando de cosas que no son tan alimentos nutricionales. ¿Es posibilidad? Me gustaría intervenir un minuto. ¿Quién nos habla? Porque le daba el paso a Carlos, porque como nuestro presidente es un tema muy apasionante e interesante de seguir explorando, que apenas ha empezado.
el día que hablemos Leonardo ya de García. alimentos esenciales, bueno, esto puede ser más apasionante aún. Serge, es el doctor García. Démosle la palabra a todos los invitados que quieran participar. De acuerdo. Te pediría por favor que me dejes a mí de último. Perfecto. Gracias. Para también convocar el próximo temática. Es que estoy a ciegas. La aplicación no me dio sino a mí y a Erika y no veo a nadie más. Así que adelante, por favor. Erika, creo que hay que quitar el modo focus. Creo que hay que quitar el modo focus para que podamos vernos todos. Están todos. Yo veo a todos en la pantalla. Usted y nosotros no. Bueno, serio, yo quería, gracias. ¿Qué tal el focus? Yo quería intervenir en lo siguiente. Es que decir que imponer el impuesto que está haciendo el gobierno es igual de fácil a decir los que diciendo que no hay impuesto. Los dos tienen exactamente las mismas características. Se van por el lado pasimista, por el lado donde decir, nos quedamos igual esperando cuántos años más que esto afecte la salud. Dejemos que el debate lo dimos hace el 2016, ya estamos en el 2022, y con seguridad como va el debate en la reforma, no vamos a tener, yo creo que este impuesto como se estaba proyectando. Pero ¿por qué si vamos a seguir con la malnutrición? ¿Sí? Recuerden que hay 3 conceptos que lo definió muy bien el Instituto Nacional de Salud. ¿Por qué tenemos mala nutrición en el país? Primero, tenemos de la disponibilidad. Se come lo que está disponible. Segundo, el precio o acceso. Comemos lo que está al alcance de nuestro bolsillo. Y tercero, la elección. Comemos lo que nos gusta y sentimos atracción por cierto alimento. Pero en un país donde se produce fundamentalmente comida chatarra, con los valores de billones que se produjeron durante el 2018, 19 y 20, como se explicó en los datos, ¿qué podemos consumir? Solo comida chatarra. Luego, estamos nosotros ante una disyuntiva. Seguimos estos años a que realmente se intervenga, cuando lo que estamos nosotros proponiendo desde el punto de vista de la salud es que se implemente, pero con otras medidas adicionales, ¿sí? Es decir, que tengamos la posibilidad de decir sí, pero agregado con. Y esos agregados es lo que realmente impacta. Y esos agregados tienen que ver con todas esas otras letras del abecedario. Yo decía, la primera letra del abecedario, la letra A, es el impuesto. Pero después viene lo que tiene que ver con el agua. Es que mire, cualquiera de nosotros va a un restaurante aquí en Colombia y le sacan más plata por la bebida que por el mismo consumo, las utilidades. Yo no soy de haber recorrido tanto el mundo, pero en los países que he recorrido, por ejemplo, en Francia, en un restaurante a uno le colocan inmediatamente que llega el botellón de agua fría gratis. Aquí uno decide si consume la gaseosa o si pide vino o si pide otras cosas, pero ya tiene el agua. Aquí en Colombia es más cara el agua que la gaseosa. Por eso yo creo que con esta medida no se impacta la industria de las bebidas, porque ellos tienen el control también del agua. Y para terminar, yo quiero decir que esta es una discusión de mucho más de fondo, ¿sí? Porque tiene que ver con lo amarrado que está este país para el desarrollo económico. Y por eso decía yo, nosotros no producimos sino comida chatarra y vamos a consumir comida chatarra. El 30% del aparato productivo solamente es moderno. Nosotros necesitaríamos tenerlo siquiera el 70 o 90% como meta. Y esta reforma, como vemos, no va a recoger sino chichigua. Se plantearon primero 50 millones, van en 25, y yo creo que van a terminar como la última reforma de Duque con 14 millones. ¿Por qué? Porque se necesita fundamentalmente es implementar un buen desarrollo de nuestro país, desarrollo productivo, industrial, y eso no se está enfocando por ningún lado. Y luego se le va a sacar impuestos a las mismas empresas que hemos tenido. No se construyen nuevas empresas, no se construyen nuevas posibilidades para de que la gente tenga capacidad de pago, poder pagar impuestos. Entonces, esto es lo que nos tiene atrasados como país, y esto nos está acabando la
también con enfermedad, porque lo que producimos produce más enfermedad y los pobres son los más afectados, porque en últimas esto es un círculo vicioso que ellos van a terminar, son los enfermos. Eso está demostrado también ya en los indicadores de enfermedad cardiovascular. Muchísimas gracias. Ahora ya os veo. He estado todo el tiempo ciego, así que ya. Oye, voy a dar rápidamente un turno de palabras para el consejo. Bueno, ya hemos escuchado muchas voces masculinas. Vamos a dar la palabra a Sandra Liliana del Consejo Editorial y luego, por supuesto, y cómo no, al doctor Enríquez Guerra, que también quiere intervenir. Y bueno, me hacéis señas y yo os dando la palabra. Estoy estrenándome en este consejo y siento la presión de tan magnánimas personas que tengo enfrente. Oye, adelante, por favor, Sandra Liliana Pinto. Muchas gracias. Muy interesante el tema tratado hoy. Realmente es de interés no solamente desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista de las libertades, que creo que es algo que la doctora Sandra Leventhal nos estaba comentando. Y es el tema de, yo creo que estamos llegando a un momento de la historia en la que estamos dándonos cuenta de que todas esas medidas coercitivas que empezaron a implementarse a nivel mundial dentro de la lucha contra las drogas, no funcionaron. Y no funcionan porque las personas van a seguir buscando la manera de lograr aumentar los niveles de dopamina, como explica la doctora que maneja mucho mejor el tema, y que yo llamaría simplemente el tema del placer, ¿no? El azúcar además tiene un componente mucho más complicado todavía, y es que los que hemos tenido que movernos a través del país y pues visitar lugares bastante lejanos, como por ejemplo el Putumayo, cuando tenemos que ir a Leticia o algunas zonas de la costa atlántica, no encontramos realmente agua potable. Entonces, normalmente cuando uno se sienta a almorzar en estos lugares, lo que pide es una gaseosa. Igualmente las botellas de agua, como lo dijo el doctor García, en este momento no tienen ningún tipo de beneficio y resultan más costosas que la misma gaseosa. Entonces sí creo que en este momento implementar un impuesto para desestimular el consumo de la gaseosa resulta completamente, lo que va a lograr es incrementar los costos para la canasta familiar de los más pobres, que van a tener que seguirla comprando porque todavía no existen productos sustitutos que puedan reemplazarlo con unos precios equiparables, pero que al mismo tiempo lo que van a generarle es unos ingresos que, como nos comentaba el doctor Hugo, no van a ser tampoco tan altos. Entonces, por lado y lado, no le veo como los beneficios al tema del impuesto sobre las bebidas azucaradas. Creo que deberíamos trabajar un poquito más a los temas de la seguridad alimentaria, ¿cierto? Tratar de mirar cómo vamos a hacer para empezar a producir de una manera más económica y con unos precios más asequibles, alimentos saludables, porque además somos una potencia, no solo del amor, como dice nuestro presidente, sino una potencia agrícola, donde tenemos una cantidad de pisos térmicos que nos permite la producción y la cantidad de alimentos que deberíamos aprovechar, y creo que hacia allá debería ser el enfoque, y más hacia la educación y hacia que las familias trabajemos el tema del no consumo de este tipo de productos que son como tan dañinos para la salud. Gracias, Sergio. Oye, muchas gracias. Y oye, una pena que se nos fue el exministro, porque hubiera sido interesante haber escuchado su opinión. Doctor Guerra, el micro es suyo. Adelante. Gracias, Sergio. Muy interesante este debate. A mí me quedaron muy claras muchas cosas que se trataron aquí. Fundamentalmente veo que hay una comprensión en términos generales de que el impuesto no debe existir. El impuesto saludable, o los impuestos que se han llamado saludables, y se han explicado las implicaciones que eso tiene. En primer lugar, la coerción, el que no haya otras
medidas o las que se deben adelantar, como son la educación, la pedagogía, la prevención, la producción, el incentivo para la producción de alimentos que reemplacen a los que están haciendo algún daño. Entonces, indudablemente, vemos que yo me pregunto, ¿cómo es que surge este impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados? Pues indudablemente no tiene, su origen no está en la salud, su origen está en lograr recaudar impuestos. Ese es el objetivo. Está entremetida dentro de una reforma tributaria cuyo objetivo es ese, recaudar impuestos. Cuando se le dio una crítica al presidente Petro por esta posición, él dijo que no era para recaudar, sino era para que la gente cambiara su modo o su hábito de alimentación. Eso a mí me parece que es completamente absurdo. Ahora, sobre cómo se van a invertir esos recursos, tampoco hay claridad. Se cree que esos recursos de los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas van a ser para la salud, pero sobre eso no se ha dicho nada, ni se ha especificado absolutamente nada. A mí me queda la sensación de que de pronto van a pagar deuda externa, que es uno de los objetivos del recaudo tributario. Entonces, claro, y como es una reforma inducida por el Fondo Monetario Internacional y por la OCDE, pues indudablemente a eso puede llevar. Es decir, está dentro de esa lógica. Está dentro de la lógica de la tributación y no de la salud, ¿cierto? Entonces, el problema de la salud hay que resolverlo y hay que empezar a resolverlo por donde se debe comenzar, que es por educación, por medidas preventivas, por incentivos a la producción sana, etcétera, etcétera, que es lo que falta y que nunca se ha hecho en este país. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé, ¿alguien más del Consejo que nos quiera contar algo? O si no, ya doy paso directamente a nuestro director, doctor Carlos Sierra, para que haga el cierre y, por cierto, nos invite la próxima edición de Sapiens con otro tema apasionante, porque en el Centro de Pensamiento Libre pues debatimos de temas de actualidad. Perdonarán vuestras señorías y damas, porque aquí no estamos muy acostumbrados a los títulos y nombrar por títulos. He tratado de hacerlo de la manera más digna posible. Y las omisiones que no han sido intencionales me cuesta memorizar incluso los nombres de las personas. Agradecer, eso sí, la confianza que vosotros del Consejo me habéis otorgado de dirigir, espero haber estado medianamente a la altura, lo he hecho de manera respetable, un tema apasionante que va a continuar en Twitter, por si queréis hacer un diálogo, ya no tan académico, sino ya escuchar las impresiones de los ciudadanos que van a opinar sobre lo que se ha dicho aquí y sobre todo van a plantear más dudas y algunas las han resuelto, pero desde luego aquí quedan muchos interrogantes y cosas que decir. Os dejo la dirección de Twitter para que entremos al Space. Y, por cierto, han estado escuchando las personas que están ahí y están ansiosos de establecer un diálogo. Pues al Consejo, al programa Sapiens, a la Chambre de Commerce de París, latinoamericana de París, y a todos vosotros, muchas gracias a las personas que nos han visto en Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias. Sergio, ¿hago la conclusión? Pues sí, si no hay más intervenciones por parte de algún otro miembro del Consejo. Pena, quería, con todo atrevimiento, tengo algo que no puedo dejar pasar
me excusan ustedes, pero es una proyección que la he previsto y es sobre los gobiernos y las economías intervencionistas. ¿Qué va a suceder? Espero que no vaya a pasar hasta ese punto en Colombia, pero a medida en que se genere este tipo de tributos en un país donde hay un libre mercado, libre oferta de precios, el gobierno, con el fin de hacer más sensibles sus tributos, van a comenzar a regular cada vez más y a ejercer más el control de precios. Y esto va a limitar el libre mercado en Colombia. Solo espero que este no sea el inicio de un proceso muy fuerte de regulación de precios. Qué pena, pero no quería dejar pasar esa duda que me asalta. De acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias. Y sí, por favor, si ya no hay ninguna otra intervención, pues vamos cerrando y concluyendo, invitando al próximo encuentro del Centro de Pensamiento y del programa Sapiens. Perfecto, profesor Sergio. Muchísimas gracias y agradecerle por esta valiosísima conducción del programa. Demuestra mucha experiencia, mucho talento y sobre todo acompañado pues de tu carisma. Entonces, pues ya tenemos muchas alternativas de Sapiens para hacer muchísimos programas más y darle esa proyección internacional que tú le has dado, Sergio. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quisiera decir es que hay un solo punto en el que todos los ponentes están de acuerdo, y es en el daño que producen estos alimentos azucarados. Se ha aclarado que también los salados y por supuesto también los ultraprocesados. Entonces la discusión se centraría en cuáles son las medidas efectivas para evitar la morbilidad que producen estos alimentos. Pero concretamente se está tocando es si el tema impositivo permite esa disminución de esa morbilidad en la población. Bueno, pues tengo un documento que lo publicó el periódico El Espectador en estos días, que es con la ponencia de dos expertos, que es el doctor Paul Rodríguez Lesmes y Pamela Góngora Salazar, donde tratan de desmitificar todo lo que se ha dicho alrededor de esta propuesta. Pero primero voy a tocar mi propio argumento, y lo vengo tocando desde las anteriores reformas tributarias. Y es que nunca antes se había tocado a sectores privilegiados en la tributación en Colombia. Y estoy hablando concretamente de los sectores de producción de bebidas azucaradas. Nunca antes se había hecho una propuesta. Hacer esa propuesta siempre había sido polémica, y había sido polémica precisamente por el ejercicio del poder que han ejercido empresarios como Ardila Lule, empresarios de los sectores azucareros en Colombia, que son unos sectores muy importantes desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista del ejercicio del poder. Entonces, desde mi óptica, me parece que es un acierto de esta propuesta tributaria del gobierno Petro, que por lo menos se plantee la posibilidad de gravar a estos sectores históricamente privilegiados en la tributación económica nacional. Dicho esto, entonces pasaría a comentar estas posiciones de estos dos articulistas del Espectador, que me han parecido interesantes y que las comparto también todas en el 100%, porque anticipo que estoy totalmente de acuerdo en la imposición de este tributo. Pues mira que curiosamente el impuesto a las bebidas azucaradas no es algo exclusivo de Colombia, sino que es una medida que ya ha sido adoptada por más de
70 países en el mundo, incluyendo 21 estados en la región, que ya vamos a ver cuáles son los más destacados. Entonces, la primera afirmación que ellos hacen es que no es cierto que exista evidencia contundente sobre la ineficacia o inefectividad de la implementación de los impuestos azucarados. Y entonces se tiene como casos ciertos los estudios que se han realizado en México, Inglaterra, Portugal y Chile. Pero vale la pena tomar el caso de México, que por estar en la región, y creo que algunos de los panelistas también lo tocó, Sergio mismo, y es que Estados Unidos exporta la obesidad a su vecino, que en este caso es México. Y entonces, después de muchos gobiernos y de muchos intentos, se implanta este impuesto a las bebidas azucaradas, y esto logra que de alguna manera las fábricas o las empresas que producen este tipo de bebidas pues presentan otras ofertas, porque ellos no van a cerrar. El capitalismo es eso, precisamente producir, y producir en exceso. Profesores Guerra, usted y el senador Robledo lo han dicho, y esos excesos son los que los venden a las demás economías. Entonces, ¿qué se logró en México? Que estas empresas produzcan las mismas bebidas, pero sin azúcar. Entonces, este modelo de México está mostrando que sí produce un impacto, en este caso en la producción. Y entonces tendríamos que mirar lo que hemos discutido con el profesor Esguerra, si el impuesto va a ser al consumidor a través del IVA o al productor, para que no sea un ingreso recesivo. No obstante, estos ponentes plantean que el impuesto al consumidor no es recesivo, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa en México? Que con la acertada ponencia de la panelista psicóloga que nos antecedió, la gente busca las alternativas en otros alimentos saturados. Entonces, quiere decir que para que esta estrategia produzca efecto, debe grabarse los demás elementos que producen dopamina y que no se encuentran grabados. Por supuesto, ser acompañados de esa estrategia que tú también la comentaste, que es la educación. Y algo muy importante que comentó la investigadora Sandra Liliana Pinto, y es el tema del agua en Colombia. Leí un artículo en estos días, estudiando para esta ponencia, que Coca-Cola se ha apoderado de varias aguas subterráneas en varios países, incluso en África, y se han apropiado del agua. Y es verdad lo que expuso ella: tomar agua en Colombia es costosísimo. Entonces ahí es donde el Estado va a tener que intervenir en esa propiedad del subsuelo. Recordemos que todos los productos del subsuelo son del Estado, y entonces ahí es donde vamos a implementar políticas que se van a enfrentar a las estrategias neoliberales, donde se propende por una intervención mínima del Estado. El Estado, como sucede en los países socialdemócratas, debe y puede intervenir en las economías. Entonces ese sería el primer punto que ellos exponen, con algunos elementos que yo he agregado. El segundo punto es que no es cierto que la medida vaya en contra de los intereses de los más pobres. Esto porque al ser una carga tributaria, profesor Esguerra, que lo veo un poquito ya moviéndose en el asiento, el impacto sobre el consumo es mayor. Los impuestos saludables son reconocidos por su progresividad, dicen los ponentes. A pesar de la mayor carga tributaria, pasa lo mismo en otros productos como el tabaco, ¿sí? Entonces, podría incluso pensarse, profesor Esguerra, en una tarifa diferencial frente a la carga impositiva del consumidor. O sea, estaría yo hablando en este caso de un IVA diferencial, pero
se debe mirar el impuesto a la producción del azúcar para desestimar esa producción y que estas fábricas no se afectaría a la empresa nacional Profesores Guerra, porque las fábricas inmediatamente darían mayor preponderancia a la producción de bebidas no azucaradas que ya están en la línea de producción. Entonces no se preocupe, mi doctor Guerra, por la empresa nacional que va a estar con la salvaguarda. El tercer punto que ellos exponen es que no es cierto que la medida acabe con las tiendas de barrio o genere desempleo. Esa sí es una herramienta que se ha utilizado para desviar la discusión central de lo dañinos que son estos productos. Y entonces se expone que la industria de alimentos tiene múltiples alternativas para reemplazar las ganancias de estas bebidas. El caso más claro de lo que acabé de decir es que se generarían otras líneas de producción como los productos sin azúcar. Un cuarto punto es que no es cierto que el objetivo principal sea recaudar los impuestos, o sea, lo que expuso Petro en el sentido de que estos impuestos van atados a un fin específico, o sea, lo que estaría limitando la ganancia fiscal. Es algo como inverso a lo que pasa paradójicamente, Profesores Guerra, con el impuesto a los licores, a la salud. Es como inversamente proporcional. Este sería un impuesto que debemos exigir como ciudadanos y a nuestros congresistas, que los recaudos vayan directamente a atacar la morbilidad que han producido, porque es que ya están en la sociedad, Sergio, el efecto dañino ya está en la sociedad. Entonces, lo que sí debemos pedir al legislativo es que estos recaudos tengan una inversión específica en atacar los efectos dañinos que ha producido estos venenos que nos están vendiendo a los ciudadanos. Bueno, la quinta posición que ellos aclaran es que tampoco es cierto, profesores, que con la sola educación se puedan cambiar los hábitos. Por eso, a pesar de que se reconoce que la educación tiene un componente muy importante, y desde Sapiens lo hemos postulado, paralelamente la parte impositiva produce un efecto, digamos, reafirmador de esa educación. Alguna vez comentamos, cuando tratamos el tema de la regulación de las drogas, nunca hemos hablado de legalización, sino del concepto de regulación de las drogas, que por ejemplo en algunos países, si ustedes ven la Fórmula 1, que Ferrari, que es patrocinada por Marlboro, en algunos países, como creo que son los del norte de Europa, cuando compiten estos vehículos en esos, no pueden usar la marca Marlboro. Y esas son medidas coercitivas para evitar el consumo. Y entonces, cuando la gente se propone una meta de no consumir este tipo de productos, y nuestra psicóloga nos puede complementar esto, se dice que una persona comprometida con bajar de peso puede romper su dieta en situaciones particulares, por ejemplo, en situaciones de estrés, en situaciones de cansancio y lo que hablar, cuando puede observar publicidad atractiva de productos no saludables. Ustedes saben que la publicidad impacta las decisiones de los ciudadanos y esto puede desviar el comportamiento, pero cuando el precio es alto, podría limitar el consumo y especialmente, Profesores Guerra, en las clases menos favorecidas, y de ahí que se postule que el impuesto no es regresivo. Lo principal de esto que yo destaco y acompaño la propuesta de la reforma tributaria sobre este aspecto, ya habrá otros aspectos que tendríamos que tocar, es que por primera vez, mi querido Profesores Guerra y demás panelistas, Octavio, se tocan a sectores privilegiados en el aspecto impositivo del país. Muchísimas gracias, doctor Sergio.
Si hay réplicas. Yo tengo varias. Yo quisiera decir algo, ya que nombraron a la psicóloga, entonces yo quiero aprovechar. Sandra Leventhal, discúlpame que no di tu nombre porque estaba en otra pantalla también. Bueno, me someto al escrutinio del Consejo Editorial. No, mira, yo lo único que creo es que obviamente uno tiene que comenzar por algún lado. Efectivamente, eso es muy importante. Si uno quiere generar un cambio en el comportamiento colectivo, tiene que comenzar por algún lado. Pero comenzar por algún lado no es acomodarse a que eso es solamente lo que se va a hacer. Ese es un comienzo. Como lo que estamos hablando ahora, que nos estamos dando la pelea de regular el consumo de la marihuana y luego vendrán otras cosas. Es lo mismo. Yo creo que más que imponer un impuesto a la brava porque las bebidas azucaradas las vamos a satanizar, yo pienso que deberíamos comenzar en Colombia a crear una discusión frente a la necesidad de regular el comportamiento humano de los colombianos. Entonces, una cosa es satanizar a las gaseosas y no volvemos a tomar nunca más gaseosas, y entonces eso es, mejor dicho, lo peor que le puede pasar en la vida. Y otra muy diferente es aprender un consumo responsable de una sustancia que efectivamente puede llegar a ser adictiva. Pero eso no significa que porque yo me voy a tomar una Coca-Cola con una pizza al mes, entonces yo me voy a volver pues ahora la más obesa y voy a ser la más adicta. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a tener unos diálogos moderados, porque nos hemos acostumbrado a este tipo como de discusiones demasiado ardientes, en donde por tener la razón y por sentir el agrado de que mi postura es la que vale, hemos dejado de lado modelos constructivos que son adaptativos para la mayoría de los seres humanos. Muchas gracias. Oye, yo lo que lamento de todo esto, y lo expresé desde que esto apareció como debate al interior del Consejo y del centro de pensamiento, es de que nos hayamos centrado en la bebida gaseosa. No, esto va más allá. Y va más allá incluso de los excesos de sal, azúcar y grasas. Yo lo cité al principio. Lo cité diciendo los bisfenoles, todo lo que se utiliza en la industria. ¿Y dónde están los industriales aquí? Europa ha tenido medidas que es verdad que ha sido difícil, y Estados Unidos, meter en cintura al... La pregunta que yo hacía no era gratuita. ¿Por qué las salchichas llevan azúcar? ¿Qué necesidad? ¿Es necesario? Lo pregunto, yo no lo sé. No soy especialista en salchichas y menos en productos transformados. Pero cuando el debate, que tiene no solo una respuesta, estoy totalmente de acuerdo, al tema impositivo, de medidas de estímulo, de desestímulo al consumidor, al fabricante, pero también se va a acompañar de pedagogía, se va a acompañar de salud pública. Es que la libertad individual hace que yo me envenene y luego, a costa de toda la sociedad, me sanen. Es un debate que está abierto, no es que yo lo plantee, está abierto. Y hay sociedades que han dicho, oye, te has envenenado, paga tú las consecuencias de tu bolsillo. ¿Y qué pasa entonces con los sectores menos favorecidos? Que a través de publicidad, de una cultura, en fin, de imposibilidades, aquí se han creado fondos justamente para sostener las personas de escasos recursos que se escapan a todo aquello, porque, por cierto, son los primeros que por necesidad y obligación tienen que conseguir productos de baja calidad nutritiva, alto niveles de toxicidad en esos alimentos que resultan baratos y que pagan con su salud. Y claro, hay una responsabilidad social porque no toma los mecanismos adecuados de pedagogía, de salud del consumo, salud nutricional, impositiva, de desestímulos, y no han logrado luchar contra algo que también es muy importante, y finalizo ahí. La hiperconcentración de la industria productora. Europa tiene para todo 5 centrales de compra que unifican absolutamente todo. Entonces, la diversidad de ese consumo de proximidad es imposible, porque si regulas aquí, el fabricante está al otro lado del mundo y se escapa a esos controles.
¿Qué responsabilidad tienen ellos? La tienen. Y además tienen, esto que hablaba yo, de tener equipos que hacen la experticia científica. Lo hemos visto con los bifenoles, lo hemos visto con el alcohol, con el mercurio de la gasolina, y lo estamos viendo con el azúcar, pero no solo, con las grasas, en fin, debates que llevan muchos años y que no, el debate que tenéis ahí, lo que me parece es el sesgo, como si esto fuera contra las bebidas cola azucaradas. Va más allá. ¿Es que acaso las patatas fritas con las que se alimentan muchos niños que no tienen otro recurso, por qué tienen que llevar grasas saturadas, exceso de sal, que también es otro problema del público gordo? Bueno, es que el sesgo sea solamente como si esto fuera contra 4 fabricantes de bebidas cola. El problema es mucho más grave. Bueno, dejo ahí porque ya me apasiono y mi misión no era hablar, era escucharos y regular el debate. Sergio, el profesor Esguerra había pedido la palabra y antes de cerrar, entonces, vamos a continuar en el Space. En el Space os están esperando porque os quieren preguntar, os quieren responder la ciudadanía, porque está muy bien el debate, muy intelectual. Entonces, cerramos con el profesor Esguerra y le vamos a pedir a Sandra Leventhal y a Octavio que nos acompañen en el Space. Y a Sandrita, por favor, una misión especial para que invitemos a Sandra, junto con Yerli, a Sandra Leventhal para que nos acompañe en el Consejo Editorial. Me parece muy interesante. Avante. Doctor Esguerra, adelante. Gracias, Sergio. Carlos, me sorprende profundamente lo que has planteado con respecto a que a los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas sea un impuesto contra la industria que los produce. Eso no es cierto. Los afectados ahí directamente son los consumidores, y quienes más los consumen son los sectores más empobrecidos de la sociedad. Está demostrado. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hace un estudio y demuestra absolutamente eso. Dice cómo mientras el 2% de las personas naturales, que son las que pagan el impuesto de renta de más de 10 millones de pesos, son los que a los que se les enfoca, digamos así, el mayor peso de la reforma, pero solamente al 2%. En cambio, al 98%, es decir, al resto de la población, se la castiga con impuestos al consumo, que es lo que siempre se ha hecho, además con el IVA y con todos los impuestos indirectos que son regresivos. Entonces, los impuestos a la producción, además, como dice el Observatorio de la Universidad Javeriana, se verán reflejados en el consumidor, precisamente. Entonces un impuesto de esos, yo me reafirmo en la idea. El origen de eso no tiene nada que ver con la salud. Es para recaudar impuestos. Ese es el objetivo que tiene. Es recaudar impuestos y no hay claridad en dónde se van a invertir. Es decir, parece ser que todo lleva a cerrar el hueco fiscal que existe y fundamentalmente a pagar deuda externa. Entonces, es un relleno, yo lo veo así, es un impuesto que se pone para ayudar a ese objetivo, que es el de recaudar impuestos, y la mayoría de la población, fundamentalmente los sectores pobres, son los más perjudicados. Ahí lo dejo. Y no nos olvidemos del TLC, que en este asunto tendría que renegociarse
y yo estoy esperando ahí, sin entrar en el debate pro-contra, pero es una parte importantísima, porque de ahí, de todos esos productos, recordemos, se ha dicho varias veces, se exporta la obesidad y los malos hábitos de consumo, que no son, por cierto, de productos nutricionales, de bajísima calidad nutricional. Bueno, profesor Carlos, coméntenos cuál va a ser el próximo tema y ya, vamos al space. Pero antes le contrarreplico al maestro Esguerra que no porque Planeación Nacional lo diga, las bebidas azucaradas hacen parte de la canasta familiar. El próximo tema lo ha planteado el PhD Carlos Santamaría y tiene que ver con el tema de adulto avanzado o adulto sabio como sinónimo en contraposición del adulto mayor como categoría de edad. Simplemente es un tema interesante y vamos a abordarlo con personas en edad adulta avanzada. Un debate muy interesante en el que yo no me encuentro porque yo llevo muchos años siendo joven. Es la diferencia filosófica. Pues, nada, hoy agradecer a todas las personas que nos han seguido en las redes sociales, a la Chambre de Commerce Latinoamericana a París, a la guía gracias a la cual todos ustedes asistentes a esta tabla redonda, a Erika Otálora, que nos ha prestado asistencia para que esto pueda llegar y pueda ser difundido en las redes sociales, y a cada uno de los miembros del Consejo y, por supuesto, a nuestros invitados estrella, el doctor, el PhD Bernardo Useche, lo mismo que Leonardo García, nuestra invitada también psicóloga doctora Sandra Leventhal Rosenberg, y a todos y cada uno de ustedes, pues una feliz noche. Continuamos el debate en Twitter y no olviden la cita todos los jueves en el Centro de Pensamiento Libre, en este programa Sapiens, siempre discutiendo de la actualidad, de la buena mano y guía de nuestro director, el doctor Carlos Lago, y por supuesto asistido por nuestro presidente, a ver si se me olvida el nombre, siempre, el presidente Octavio Cruz. Muy buenas noches y sean ustedes moderadamente felices. Gracias y un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.